Canal 11 presenta el noticiero más influyente a nivel nacional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar. Esta noche, en la emisión estelar de 11 Noticias. Por presuntos delitos de narcotráfico, extraditan hacia Estados Unidos a exalcalde de Lloro, Arnaldo Urbina Soto. Tras zafarrancho, presidenta Xiomara Castro ordena se destituya a directivos de Servicio Civil. Desenfrenada rastra estuvo a punto de provocar una tragedia en múltiple colisión en el Boulevard Suyapa de Tegucigalpa. Buenas noches, bienvenidos a 11 Noticias, emisión estelar. Andrea, buenas noches. Buenas noches, licenciado, y buenas noches a usted que nos acompaña y se informa con 11 Noticias estelar, martes 31 de enero. Damos inicio a las informaciones, pero antes más de nuestros titulares. Asesinato de joven postproductor de televisión por robarle su vehículo, el secuestro de ciudadana colombiana y otros hechos delincuenciales alerta a diversos sectores que exigen más seguridad. Ministerio Público ejecuta aseguramientos e incautaciones a bienes y cuentas bancarias del comisionado en condición de retiro de la Policía Nacional, Héctor Iván Mejía. Informe de Transparencia Internacional ubica nuevamente a Honduras entre los países más corruptos. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Desde el 2000, ¿me decía Andrea? 14. 2014, sí. Desde el 2014 a hoy, con el exalcalde de Lloro, son 37 los hondureños extraditados hacia los Estados Unidos. Quiero decir algo. Hoy me dio tristeza, pesar, me sentí mal. Ver qué mal estamos en este país. Que ya van 37 desde el 2014. Que los extraditan acusados de narcotráfico. Que tienen que ir a enfrentar la autoridad gringas. Hoy cuando se bajaron esos gringos de la DEA, eran como 4, pensé yo que lamentable lo de nuestro país, ¿no? Ya se está haciendo costumbre ver que vienen los gringos, se llevan hondureños extraditados, acusados de estar metidos en narcotráfico. Y creo que, bueno, yo lo hice hoy, pensé qué mal estamos, qué feo esto. Estamos fregados. Yo no veo que en Costa Rica pase eso. No veo, pues, Nicaragua es un gobierno de izquierda, entonces, pero no pasa eso. En Honduras aquí vienen los gringos, parquean su avión, sacan a los hondureños, se los llevan acusados de narcotráfico. Nos debe llamar a la reflexión esto. ¿Qué está pasando en el país y hacia dónde vamos? ¿Qué se va a hacer? Hoy fue extraditado a los Estados Unidos el exalcalde de Lloro, Arnaldo Urbina Soto, quien, repito, está acusado por delitos de narcotráfico. El extraditado
extraditable número 37, Arnaldo Urbina Soto. Esposado de sus manos y vistiendo un traje de bioseguridad, así fue entregado en extradición diferida a miembros de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos el exalcalde del municipio de Yoro en el departamento de ese mismo nombre, Arnaldo Urbina Soto, quien enfrenta 3 cargos relacionados al narcotráfico en una corte del Distrito Sur de Nueva York. Autoridades de la Policía Nacional realizaron la acción bajo estrictas medidas de seguridad y desde el primer batallón de infantería fue trasladado a la base aérea Enrique Soto Cano en Comayagua, donde lo esperaba la aeronave del gobierno norteamericano. Y según el titular de la Dirección de Fuerzas Especiales, Soto comparecerá mañana al mediodía a su primera audiencia. Él está siendo solicitado y estaba pendiente únicamente la notificación donde ya se convalidaba y se autorizaba su entrega a las autoridades norteamericanas como corresponde, directamente a la Corte del Distrito Sur, que lo está requiriendo por 3 cargos de narcotráfico. El edil fue capturado en el año 2014 y su extradición fue aprobada por un juez natural en el año 2019 y permanecía guardando prisión tras haber sido sentenciado a 16 años de cárcel por el delito de lavado de activos en el año 2020, pero el año anterior la Sala 1 del Tribunal de Sentencia lo absolvió de este cargo y ayer autoridades de la Corte Suprema de Justicia dieron a conocer que ya no existían procesos en su contra. También mecanismos de transparencia que se han venido realizando y lógicamente en cumplimiento a las instrucciones superiores, en cumplimiento a una orden de extradición y la entrega en legal y debida forma, ¿verdad? Urbina Soto se convirtió en el hondureño número 37 en enfrentar la justicia de Estados Unidos por sus supuestos nexos con el tráfico de drogas hacia ese país del norte y el segundo en ser entregado a las autoridades de la DEA en el mes de enero. Por su parte, su representante legal Marlon Duarte aseguró que le recomendó a Urbina que llegue a una negociación con las autoridades de aquel país, ya que será juzgado por los mismos delitos por los que fue absuelto en Honduras. Gisela Calix, 11 Noticias. El extraditable número 37, Arnaldo Urbina Soto. Arnaldo Urbina Soto, exalcalde de Yoro. ¿Quién es él? Detalles, Jonathan Girón. Arnaldo Urbina Soto, abogado de profesión, exalcalde del departamento de Yoro, popularmente conocido como el Moreno o Negro por su piel oscura, fue extraditado a los Estados Unidos por supuestos vínculos a la narcoactividad. Sus comienzos en el escenario político datan del año 2009, cuando se puso al servicio de la comunidad al lanzarse de los cargos públicos, logrando en su primera participación ganar con 11.948 votos, con los que derrotó a su contendor más cercano por más de 6.000 votos. Llegó a ser la cara visible de la familia que, según investigaciones de las autoridades estadounidenses, estuvo vinculada en operaciones de narcotráfico desde el año 2005 con los Cachiros, el mayor grupo criminal de la zona. Entre los años 2011 y 2014, en Honduras las investigaciones se dirigieron contra el exalcalde y sus hermanos. Las pistas de los agentes de la Dirección de la Lucha contra el Narcotráfico indicaron que en las propiedades de Urbina caían varias avionetas cargadas con droga. Posteriormente, se vio un notorio crecimiento económico en la familia, con cuentas de ahorros, vehículos y 425 cabezas de ganado. La investigación terminó con allanamientos ejecutados el 27 de julio del 2014, cuando Urbina fue capturado. El requerimiento contra los hermanos Urbina Soto indica que coordinaron y en ocasiones se unieron personalmente a elementos de seguridad fuertemente armados que supervisaban la descarga de los aviones y el transporte de carga ilícita en relación con la importación de cantidades masivas de cocaína a los Estados Unidos. La Corte del Distrito Sur de Nueva York acusa a Urbina Soto de 3 cargos asociados al narcotráfico y uso de armas para introducir droga a ese país. Según la acusación, el exedil fue entregado a integrantes de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, DEA, en la base aérea Enrique Soto Cano, en el centro del país, donde Estados Unidos mantiene reducido número de efectivos militares, convirtiéndose en el segundo hondureño en ser extraditado este año y el número 37 desde el 2014. Este es un informe para 11 Noticias. Bien, en otros temas, en el municipio de Patuca, departamento de Olancho, las autoridades de las Fuerzas Armadas aseguraron una plantación de 200.000 arbustos de coca en una extensión de 12 manzanas de terreno. Además, se encontró en el sitio un narcolaboratorio, 2 sacos de hoja de coca, una bomba despulpadora
y 12 barriles de combustible. De reconocimiento han asegurado un total de 12 manzanas de sembradíos de estupefacientes. Son casi 200.000 arbustos de hoja de coca que están siendo asegurados en este momento. Además, en esta operación también se ha encontrado un supuesto narcolaboratorio. Se ha asegurado 2 sacos de supuesta pasta de coca, una despulpadora, 2 bombas para fumigar, 12 barriles de combustible de 50 litros cada uno. Además, se ha asegurado 8 barriles con químicos precursores, 4 sacos de urea, 9 balanzas para pesar, 2 paquetes de 5 libras de bolsas plásticas que eran utilizadas para el empaque de la supuesta droga. De la droga pasamos a armas. Han incautado más de 6.000 proyectiles y armas de guerra en una bodega, esto en la capital industrial de Honduras, San Pedro Sula. En operación de seguimiento, agentes antidrogas encontraron otro cargamento de al menos 6.000 proyectiles, más de una docena de cargadores de AK-47 y cañones para otros fusiles en una bodega de San Pedro Sula, agregando que provenía de los Estados Unidos y posteriormente sería trasladado al departamento de Colón. Que son 9.000 municiones de 7.62, las cuales son de uso prohibido, munición de uso prohibido. También tenemos lo que es el decomiso de 21 proveedores o cargadores de AK-47, también es un arma de uso prohibido ya que son armas tipificadas como armas de guerra en nuestro país. Y también se ha logrado lo que es el decomiso de un fusil M16. Según el informe policial, pues esta encomienda iba con destino al departamento de Colón. Con este nuevo decomiso, ascenderían a 9.000 los proyectiles incautados en enero, solo en esta misma zona. Como Policía Nacional estamos realizando este tipo de operaciones y se logra controlar y neutralizar lo que son las actividades criminales a nivel nacional. Según las autoridades policiales, las diligencias investigativas a la fecha han reducido el impacto del tráfico ilegal de armas y municiones en la zona noroccidental y atlántica de Honduras. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Y muy temprano en la mañana las autoridades del Ministerio Público aseguraron bienes al comisionado general de la policía en condición de retiro, Héctor Iván Mejía. El Ministerio Público incautó la mañana de este martes al menos 13 bienes inmuebles y una cantidad mayor a los 7 millones de lempiras al comisionado general de policía en condición de retiro, Héctor Iván Mejía, en el marco de la operación Poseidón. La institución incrimina a Mejía por injustificación de ingresos patrimoniales mayores a los 12 millones de lempiras, razón por la que el Ministerio Público promovió la acción de privación de dominio de bienes de origen ilícito. Bueno, son 13 bienes que se consideran de origen ilícito, sobre los que el Ministerio Público ha pedido en la inscripción de medidas de aseguramiento e incautación. Todos propiedad del ex comisionado general de la Policía Nacional, Héctor Iván Mejía Velázquez. Mejía, quien había anunciado su retiro voluntario de la institución policial en el 2018, se le incautó una casa en una residencial en el barrio La Granja, un terreno en la aldea de Latillo, 4 vehículos, 6 cuentas bancarias y la cantidad de 7.3 millones de lempiras. El comisionado general de policía no ha logrado justificar en un periodo comprendido de 2015 a 2019 más de 12 millones de lempiras y por ello en este incremento patrimonial no justificado es que se ha hecho esta acción de privación de dominio, en este caso sobre 13 bienes muebles e inmuebles, 4 vehículos, 6 cuentas bancarias y 7.3 millones de lempiras. Diversos sectores han reaccionado ante esta operación, sobre todo por tener involucrado a un excomisionado de la Policía Nacional. Entonces veremos lo que determine precisamente los tribunales de la República. En la sustentación del procedimiento penal que se le ha vinculado, que se le determine la inocencia o la culpabilidad de los hechos que se le imputan. Hasta el momento Mejía no cuenta con ninguna orden de captura de parte del Ministerio Público. Este es un informe para 11 Noticias. Y los últimos hechos violentos en perjuicio de la población encienden las alarmas de diversos sectores que exigen mayor seguridad.
Diversos sectores hacen un llamado a las autoridades competentes por el incremento que se está registrando en la violencia y criminalidad en gran parte del territorio hondureño. Prueba de esto es la muerte violenta de ciudadanos, incluso policías que fallecieron por el simple hecho de oponerse a un asalto, o el agente del orden que perdió la vida en cumplimiento del deber en la colonia Divagna, así como la liberación de una persona de nacionalidad colombiana que permanecía secuestrada por sujetos en la capital, por lo cual condenan estos hechos violentos y piden no más impunidad en estos y otros casos. El llamamiento, sin duda alguna, es a evitar que este tipo de actos sigan sucediendo en el territorio nacional. Como lo repito, es condenable la pérdida de cualquier vida humana y en ese sentido la comisionada ha sido enfática. Y como usted lo indicaba, las muertes violentas en el territorio nacional no son exentas y son continuas. De igual manera, algunos ciudadanos manifiestan no sentirse seguros ante la actual ola de violencia, ya que es el pueblo hondureño quien es el que sufre esta de primera mano. Sí, está bien complicada, está bien difícil, no hay seguridad realmente. ¿Se siente seguro usted en las calles? O sea, uno tiene que andar con mucho cuidado, pues. No hay mucha seguridad, tenemos temor ya a salir de nuestras casas porque imagínense que hasta a las casas llegan a asesinar a la gente, no digamos en las calles, ¿va? De parte de las autoridades aseguran que se busca una solución a la situación y que se estará implementando estrategias para atacar la ola de violencia y criminalidad. Pero en cifras y a tasas tabuladas por nuestras oficinas y por otros, no hay un repunte a nivel macro. Otros sectores hacen un llamado a la autoridad porque estas muertes se dan en zonas de excepción. Ese es un informe para 11 Noticias. En relación a los hechos violentos, en sacos y cartones dejan el cuerpo sin vida de un hombre en San Pedro Sula. Entre sacos y cartones dejaron el cadáver de un hombre en las cercanías del puente de Río Blanco en el segundo anillo de circunvalación de San Pedro Sula, supuestamente criminales que se aprovecharon del solitario lugar para dejarlo abandonado y darse a la fuga, reflejando según analistas que este tipo de crímenes va camino a la impunidad al no encontrar mayores elementos. Está funcionando, o sea, la voluntad de la señora presidenta está de querer dar seguridad al pueblo, pero sus mandos alternos le están fallando. Tiene que llamarlo, sentarlo y que le den explicaciones por qué por tanto que... La policía, por su parte, dice que para combatir este flagelo de crímenes abandonados, están redoblando acciones y dotar de más agentes algunas postas policiales. Efectivamente, la Policía Nacional continúa realizando estas operaciones policiales y pues se han intensificado gracias a la asignación de 220 agentes de policía que han llegado a realizar operaciones y fortalecer la operatividad de la zona. El cadáver encontrado en el segundo anillo de circunvalación es el segundo que aparece en menos de 8 días en las mismas circunstancias y según agentes en el lugar sería una misma banda criminal la que estaría ejecutándolos. Para 11 Noticias, Gerlín Díaz. Ante reclamos de los transportistas, el director del Instituto Nacional Penitenciario asegura que le pondrán fin a las llamadas salientes de los centros penales para atacar directamente la problemática de la extorsión. Además que se trabajará con mucha tecnología para contrarrestar la que sí tienen los grupos criminales. Sino que estamos haciendo operaciones diarias. Hemos estado quitando cables, hemos estado quitando routers, hemos estado quitando celulares, hemos estado quitando una gran cantidad de aparatos electrónicos dentro de los centros penitenciarios, pero de igual forma las personas privadas de libertad buscan la forma de cómo poder llegar. Están utilizando hasta drones en muchas cuestiones. Estamos buscando también tecnología que nos ayudan a bloquear drones. En los juzgados en materia de corrupción se prosiguió con la audiencia inicial al exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica Jesús Mejía y el director del Fondo Social del Desarrollo Eléctrico Mario Ricardo Flores Cardona, acusado de violación a los deberes de los funcionarios. Asimismo, Gerardo Antonio Rivera Mairena por malversación de caudales públicos. La acusación deriva de un proyecto de electrificación en la aldea El Rodeo Intibucá que no se realizó, pero los materiales sí se retiraron. Se prevé que la dirigencia contribuya y concluya en los próximos días con la cantidad de medios de prueba ofertados por el Ministerio Público. En la jornada de este día martes se espera la admisión de los medios de prueba que van a hacerse
evacuados. Posteriormente, la información que me ha proporcionado el ente jurisdiccional es que durante todo el día miércoles se va a evacuar la carga probatoria tanto a la Fiscalía como a las defensas. Posteriormente la etapa de las conclusiones y ahí vamos a conocer cuándo será la resolución de esta audiencia inicial. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó el fallo absolutorio por el caso Astrofarma con esta resolución del 13 de septiembre de 2019 dictada por el Tribunal de Sentencia y se adquiere el carácter de firme. La acusación se realizó por los delitos de falsificación de documentos públicos, falsificación y otros fraudes. Así es, en efecto, las partes procesales ya han sido notificadas de la resolución adoptada por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, quien ha confirmado el fallo absolutorio para los imputados en el caso Astrofarma. Es así que la Sala de lo Penal ha declarado no al lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en sus dos motivos que fue interpuesto por la Fiscalía. La sentencia dictada en el año 2019 indica que en virtud que los medios probatorios evacuados no fueron suficientes para determinar su participación en los delitos, por prueba insuficiente absuelve de responsabilidad penal a los imputados. Y un juez con jurisdicción nacional en Puerto Cortés en audiencia inicial determinó que el implicado en el asesinato de las 3 mujeres garífunas continuará en prisión durante el proceso judicial, por lo que fue trasladado al centro penitenciario de la ciudad del Progreso Yoro. En ese sentido, se ha decretado el auto de formal procesamiento con la medida cautelar de la prisión preventiva contra David Alexander Lambert Clotter, a quien se le supone responsable del delito de femicidio agravado y 2 delitos de asesinato, todo en perjuicio de Yanaira Jacqueline Aranda Castillo, de Cristi Fabiana Espinosa Máximo y Ana Castillo. O sea que en este caso se refleja que el supuesto homicida ha actuado con alevosía, con ventaja, que utilizó la oscuridad para perseguir a las 3 damas y darles muerte por la espalda, ¿verdad? En otros temas, la tarde-noche de hoy una desenfrenada rastra estuvo a punto de provocar una tragedia en múltiple colisión en el Boulevard Suyapa de Tegucigalpa. Veamos con Pamela Bustillo los detalles a esta hora de la noche. ¿Qué se ha sabido, Pamela, también en relación al conductor que se especulaba podría haber huido de la escena? Adelante. Buenas noches, Andrea, y buenas noches, licenciado Raúl. Buenas noches a todos nuestros televidentes. Así es, nos encontramos desde el Boulevard Soyapa, donde en horas tarde-noche una rastra, pues aparentemente le fallaron los frenos, el cabezal de una rastra le fallaron los frenos. Él se conducía por el carril que del lado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras e intentando frenar, pues se cruzó la mediana hasta llegar al otro carril. Esto impactó, él impactó en un busito, asimismo logró la colisión de 6 vehículos más. Hasta el momento se desconoce la identidad del conductor en vista de que, según lo manifestado por las autoridades, se dio la fuga. A continuación vamos a escuchar declaraciones del personal de 911, que fue quien atendió la emergencia, asimismo las narraciones de las personas, de los conductores que venían. Preliminarmente lo que nos dijeron fue la rastra venía de la parte de la autónoma y se cruzó el carril hacia este lado en dirección contraria y se llevó los demás carros de encuentro. Sí, así es, son alrededor de 6 vehículos los que están involucrados. Fíjese que heridos, gracias a Dios, ninguno de gravedad, más que todo fue shock nervioso lo que hubo en el lugar. Fíjese que lo estaban atendiendo en la ambulancia que está en la parte de arriba, pero no necesitó ser trasladado. Mire usted, nosotros íbamos por el carril del centro manejando en el tráfico habitual de esta ciudad, cuando de pronto miramos un cabezal arrastrando cables y invistiendo vehículos, y cuando menos nos acordamos pues teníamos ya la otra unidad de esta camioneta CRB encima de nosotros. Como pudimos pues miramos a ver cuántas personas estaban lastimadas para ver si nos pueden auxiliar, pero gracias a Dios las personas aquí a un lado pues se prestaron a la altura y buscaron a sacar a las personas. Bastante, porque se llevó
varios vehículos, impactó sobre el mío, se llevó alambrado eléctrico y fue la mano de Dios que nos guardó, porque la verdad estaba como para destruir a todos los carros que quedamos enfrente, pero Dios nos guardó. Esto ha sido lo mencionado por parte de las personas que se vieron involucradas en este lamentable escenario. También es importante recordar que esto sucedió frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde a esa hora pues se transita bastantes estudiantes, lo cual generó temor en ellos y varios se reunieron a saber o a investigar qué era lo que había pasado. Asimismo, a esta hora pues los vehículos ya han sido recogidos. Sin embargo, podemos observar que en el suelo aún se mantienen desechos, asimismo, pues partes de los vehículos, esperando a que mañana pues estos sean limpiados por parte de la alcaldía municipal. Asimismo, que mañana se pueda dar información respecto al paradero del joven que venía conduciendo la rastra. Esto es lo que podemos informar desde el Boulevard Soyapa respecto a este acontecimiento. Con este contacto retornamos hasta el set principal. Buenas noches. Gracias, Pamela Bustillo. Vamos a recalcar que se ha dado a la fuga el conductor de la rastra y también que esto pudo convertirse en una tragedia, y también recordar que existe una prohibición para que este tipo de vehículos circulen por la ciudad a estas horas del día. Vamos a irnos a una pausa comercial. Quédese con nosotros que en breve continuamos. Conflicto entre el director y subdirector de Servicio Civil del Estado de Honduras ha desencadenado un zafarrancho entre los empleados y los colectivos de Libre. Pamela. Desacuerdos entre el director y subdirectora del Servicio Civil, Leonardo Bu y Miroslava Serpas, desencadenó un escenario de protestas en las oficinas de la estatal, en la que colectivos de Libre llegaron a solicitar la destitución del abogado Bu. Por su parte, el director mencionó que no recibió daños por los enfrentamientos. Sin embargo, señaló que fue amenazado por el esposo de Serpas. Me abordó de manera agresiva el esposo de la compañera subdirectora Miroslava y me amenazó con agredirme, ¿no? con golpearme. Un agente de la policía intervino y evitó que la situación pasara más. Por otro lado, Miroslava detalló que Bu intentó despedir a personal afines al partido, por ello se inició el conflicto. A la vez, destacó que desde hace 3 meses ha sido víctima de amenazas a muerte por parte de la abogada del titular de ese ente. Yo tengo 3 meses de estar viviendo violencia política en esta institución de parte del abogado Bu, y seguramente apañado por sus padrinos políticos, marginándome, excluyéndome. Bueno, la asesora del abogado Bu me mandó a decir que quien se metía con un Montalbán amanecía en un saco, ¿verdad? Tras lo acontecido, la presidenta Xiomara Castro se pronunció a través de su cuenta de Twitter y posteó: Servicio Civil es el cerebro de las contrataciones del Estado. Se le ordena al secretario de Gobernación y Justicia suspenda al director y subdirectora hasta segunda orden. No voy a permitir este tipo de desencuentros en mi administración. Luego de la orden de la presidenta de la República, las autoridades de la Secretaría de Gobernación, a través de un comunicado, procedieron a suspender de sus funciones a partir de hoy y de manera indefinida al director y subdirectora de la Dirección General de Servicio Civil para iniciar el proceso de investigación. Para 11 Noticias, Pamela Bustillo. Bien, tienen que aprender a manejar esos delibres, esas dificultades, esas diferencias que tienen entre ellos. No le hace nada bien al gobierno y me parece que por eso la presidenta fue clara y los ha suspendido a ambos. Por otro lado, la Junta Directiva se reunió esta noche para definir cuál será el mecanismo de elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia.
Gracias, compañeros. Buenas noches. Y es que se ha llevado a cabo una reunión por parte de la Junta Directiva del Congreso Nacional. Se han ultimado detalles de cómo se estará desarrollando la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia mediante una matriz con papeletas, uno por uno, los diputados y otros temas que, por supuesto, la abogada Silvia Ayala, que es vicepresidenta alterna del Congreso Nacional, nos detalla a continuación. Bueno, una reunión donde se informó de cómo se dio todo el operativo, la organización, la logística para la sesión del 25. Aparte de eso, se ratificó que está en marcha todo este mismo dispositivo para el momento en el que se convoque a sesión. Y también se consensuó y se acordó por parte de la Junta Directiva que lo que tenía que ver con el proceso, la forma en que se iba a dar esta segunda fase de la elección y la fecha, pues que va a ser acordada el día de mañana con los jefes de bancada, siendo que estamos en la búsqueda de consensos con las otras bancadas para poder cumplir con esta responsabilidad de elegir los nuevos magistrados. ¿Y qué les avisaron, qué les anunciaron sobre esos acercamientos de los consensos? No, se han mantenido, hay ambiente, hay disposición, que es lo más importante. En búsqueda de acuerdos, la voluntad política es lo más importante. Entonces los compañeros y compañeras expresaron su optimismo porque en el transcurso de la semana podamos llegar a esos acuerdos. El día de mañana pues se sabrá cuál es la posición que tiene cada uno de los jefes de bancada. Se ha destacado la importancia de la reunión que se estará teniendo junto a los jefes de bancada por parte del presidente del Congreso, Luis Redondo, para tratar este tema y lograr generar los consensos que se han venido hablando en los últimos días. Con este informe desde los bajos del Congreso Nacional vamos a retornar, compañeros, con ustedes hasta el estudio principal de 11 Noticias Estelar. Analistas son del criterio que en la reunión de jefes de bancada podría dejar resultados positivos para llegar a los consensos en cuanto a elección de la Corte Suprema de Justicia. Con la convocatoria a la Junta Directiva y las jefaturas de bancada por parte del presidente del Congreso, Luis Redondo, podría estarse definiendo posibles acuerdos interpartidarios para la elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, según el vicepresidente del Legislativo, Edgardo Casaña. Mañana ya vienen al mediodía los jefes de bancada y a partir de ahí estamos listos. Que sepa el pueblo hondureño que este Congreso del Pueblo tiene un proceso de frente. Nada de salones oscuros. Estamos dialogando todas las bancadas. Otros miembros de la directiva explican que en la primera reunión únicamente se detallan los mecanismos por los cuales se estará votando en la elección de los magistrados del Poder Judicial. Que el Congreso Nacional, su motor es la correlación de fuerzas representados a través de las diferentes jefaturas de bancada. Por esta razón, me parece importante decir que esta reunión de jefes de bancada será decisiva para que se puedan construir a través de este espacio los acuerdos y consensos. Mientras tanto, los nacionalistas consideran que todas estas reuniones podrían ser buenas si hay voluntad de escuchar a los partidos y no solo imponerse. Nos preocupa el hecho de que vemos a los principales voceros de Libre que lejos de buscar consensos en los medios de comunicación en todo el país, los vemos bastante agresivos, tan agresivos como si no fueran ellos los responsables realmente de buscar consensos. Con estas reuniones convocadas en el Legislativo se descarta prácticamente que en esta semana pueda darse la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. En las reuniones que convocó Luis Redondo podría ser decisivas para lograr acuerdos, nos dice siempre desde el Congreso Nacional. Fernando. Tras fracasar en el primer intento para elegir la nueva Corte Suprema de Justicia, desde la sociedad civil esperan que en la reunión de los jefes de bancada logren avanzar en las negociaciones del Pleno de Magistrados para que inicien sus funciones en el corto tiempo. Y tal vez estarán afinando un tema de nombres. Es muy posible y se ha mencionado que hay un acuerdo para que hayan al menos 7 magistrados para el Partido Libertad y Refundación y el resto de los magistrados será una repartición entre el Partido Nacional y el Partido Liberal. La falta de consensos en el Congreso Nacional ha generado preocupación en la sociedad hondureña, a lo que este analista espera que después de la reunión los diputados puedan elegir los mejores perfiles para integrar el nuevo sistema de justicia.
En ese sentido esperamos un diálogo abierto, un diálogo sincero, un diálogo conforme a las necesidades del país, que pasan más allá de la distribución política, se sustentan en la necesidad de una Corte Suprema de Justicia de buena capacidad. Otros sectores son de la opinión que la elección de los magistrados debe de realizarse en tiempo y forma, ya que el Poder Legislativo tiene pendiente la discusión de otros temas de país. Bueno, me parece positivo desde todo punto de vista que las jefaturas de las bancadas se acerquen, dialoguen y pongan sus planteamientos sobre la mesa. Analistas esperan que los cabildeos entre los partidos políticos para elegir a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia logren obtener los 86 votos esta semana en el Parlamento hondureño. Para 11 Noticias, Carolina Martínez. Bien, continuamos. Vamos a detallar ahora. Mantiene su posición de seleccionar 8 magistrados para el partido para Libre, de acuerdo a lo que se está manejando. Otros hablan de 6 Libre, 1 el Partido Salvador de Honduras, 5 los nacionalistas, 3 los liberales, pero los liberales hablan también entre 3 o 4. Nos siguen informando los compañeros sobre este tema. El diputado de Libertad y Refundación, Juan Barahona, confirmó que su partido en las negociaciones para la elección de la Corte Suprema de Justicia no va a aceptar nombrar menos de 8 magistrados, ya que los que tienen que ceder son los partidos minoritarios y no ellos, con la mayor cantidad de congresistas en el legislativo. Nosotros aspiramos a tener en el Congreso de la República, tener en la Corte 8 magistrados y tener la presidencia. Entonces, hay muchos puntos en los que no hay coincidencia. Por su parte, los nacionalistas aseguran que no lo van a permitir porque Libre no puede tener un control absoluto de todos los poderes del Estado, lo que traería grandes consecuencias a los hondureños. Ahora bien, lo que no podemos permitir es que Libre ande buscando tener 8 magistrados que respondan a los intereses de Libre. Ya sabemos que ellos en su agenda tienen una constituyente, permanecer en el poder a como dé lugar y meter la agenda del aborto y en contra de la familia. Mientras tanto, desde el Partido Salvador de Honduras lamentan cómo los partidos tradicionales no esconden este tipo de pretensiones que son parecidas o iguales a lo que se hacía en el pasado. Honduras necesita una Corte Suprema de Justicia de acorde a los intereses del pueblo hondureño, por lo tanto hago un respetuoso llamado a mis compañeros congresistas, a las fuerzas políticas, a que le demos a Honduras lo mejor. Aunque en el panorama se ve sumamente difícil para elegirse los nuevos magistrados de la Corte, hay quienes se muestran optimistas y consideran que se puede llegar a los acuerdos necesarios de manera pronta. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Y desde el Partido Liberal aseguran que no cambiarán su posición para impedir que Libre tenga mayoría en el Poder Judicial. El presidente del Partido Liberal de Honduras, Yanni Rosenthal Hidalgo, asegura que Libre busca controlar el Poder Judicial al exigir 8 magistrados. Pues la Corte Suprema de Justicia es un tema que está en todos los medios en este momento, la integración de la misma. Sin embargo, pues no ha habido muchas pláticas. Esperamos que la plática que van a tener la Junta Directiva y los jefes de bancada que han sido convocados permita destrabar este tema. Nosotros hemos mantenido la misma posición en todo momento, no ha cambiado, no ha variado, y esa es parte del trabajo, pues pero yo sí creo que vale la pena señalar que Libre busca controlar la Corte, ¿va? Y nosotros lo que buscamos es un equilibrio democrático en la Corte. Pues no es tanto el tema del número de los magistrados como garantizar que la Corte mantenga ese equilibrio democrático al que me refiero yo. Sí, yo siento que ellos han insistido mucho en el número de magistrados y en lograr controlar los 3 poderes del Estado. Hemos visto las consecuencias de esa acumulación de poder en otros países y queremos evitar que ocurra en Honduras. Similar a Nicaragua, Venezuela. Podría ser, podría ser. En el Partido Libertad y Refundación aceptan que lo que buscan es tener el control, tal y como lo hicieron los nacionalistas y los liberales en el pasado. Mire, la naturaleza de un partido político es controlar el poder. Así que es una obviedad, así como el Partido Liberal o el Partido Nacional en otros tiempos controlaron el poder, pues ahora también Libre tiene la pretensión de dirigir los poderes del Estado, pues apostándole hacia una visión distinta de país. Yo creo que eso no se debe condenar, ¿verdad? Yo creo que eso es natural de los partidos políticos y que se ha estigmatizado lo de la Corte Suprema de Justicia como si en este país hubiera sido diferente alguna vez. Lo que sí va a ser diferente es que la representación ya no va a ser de sectores oligárquicos, sino de sectores populares. A raíz de esas posiciones de los partidos de oposición, las negociaciones para elegir al nuevo pleno del Poder Judicial continúan empantanadas. René Amaya, 11 Noticias.
Las autoridades del Partido Liberal de Honduras anunciaron que este domingo celebrarán a lo largo y ancho del territorio nacional el 132 aniversario de la fundación de su institución política, a la que pretenden convertir en una verdadera fiesta liberal. Estamos felices. Partido Liberal de Honduras invita a todos los liberales del país este 5 de febrero en el 132 aniversario, donde hoy hemos revisado la agenda, las actividades extraordinarias desde muy tempranas horas por la mañana. Las comisiones han hecho un muy buen trabajo. La invitación para todos los diputados y diputadas, para los alcaldes y alcaldesas, como también los líderes y lideresas a nivel nacional y todo el liberalismo aquí en la casa del Partido Liberal, en el Consejo Central Ejecutivo aquí en Tegucigalpa. Así que este 5 de febrero invitamos a todos los hondureños y hondureñas y especialmente a los liberales en todo el país a celebrar en el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal los 132 años en nuestra Casa Grande, aquí en el Central Ejecutivo, junto a los diputados y diputadas, los alcaldes y alcaldesas, y junto a toda la directiva del Consejo Central Ejecutivo, abiertas las puertas en la casa del Partido Liberal de Honduras. ¡Vive el Partido Liberal de Honduras! ¡Viva Honduras! Estamos de regreso. Honduras sigue entre los países más corruptos del mundo, según un informe presentado por Transparencia Internacional este día. En su último informe de Transparencia Internacional en percepción de corrupción, Honduras continúa en la posición número 23 a nivel mundial. En el continente es la número 4, superado por Venezuela, Haití y Nicaragua, y segundo lugar en la región. El 2022, 23 puntos de 100 y en la posición 157. Lamentablemente, por segundo año consecutivo seguimos en la misma posición. Eso lo que nos indica es que la percepción de las distintas fuentes consultadas confirman que tristemente no han habido cambios respecto a la corrupción en el país. Para la elaboración de este informe fueron consultadas un total de 13 fuentes que confirman que Honduras sigue siendo uno de los países más corruptos, ubicado en la posición 157 de 180 naciones evaluadas. Y basado en todos esos indicadores es que da ese resultado final. Podemos ver nosotros que nuevamente Honduras repite en ese puntaje de 23, colocándonos como uno de los países, incluso en América Latina, como de los más, con una percepción de corrupción bastante elevada. Las autoridades de gobierno reconocen que el informe no miente, pero que durante este primer año de mandato de la presidenta Xiomara Castro Sarmiento se han tenido muchos avances para erradicar este flagelo y revertir esta percepción de corrupción en el país. Es que es lógico, porque recuerde que todavía nosotros estamos viviendo las reliquias que nos dejó Juan Orlando Hernández. Estamos todavía con un código penal que es de impunidad. Tenemos leyes que, por ejemplo, el lavado de activos no se puede perseguir si previamente no se le comprueba que tiene narcotráfico de condena. Eso lo hizo el Congreso Nacional hace algún tiempo, hace unos 4 años. Todas esas cosas todavía están pendientes. Tenemos una Corte Suprema todavía en manos del régimen anterior, que es un régimen podrido definitivamente. Tenemos un Ministerio Público ineficiente. Todo eso es evidente que nos coloca en situación deprimente en materia de corrupción. Tanto la representación de Transparencia Internacional como del gobierno esperan que para el próximo índice de percepción de corrupción varíe. De lo contrario, alejaría la inversión y continuará en aumento los índices de violencia en el país por la falta de empleo. René Amaya, 11 Noticias. A iniciativa de la presidenta de la República, Xiomara Castro de Zelaya, encaminada a reformar el fisco, busca mejorar la recaudación de impuestos, pero sin afectar a la población. Víctor Valladares. En los próximos días, remitiré al Congreso, sin aumentar nuevos impuestos, una profunda reforma
de ley de justicia tributaria dedicada a evitar los abusos de los regímenes de exoneraciones en instaurar un sistema progresivo y justo. Tenemos que simplificar la tramitología en la administración pública. La ministra de Finanzas, Rixi Moncada, explicó este día en qué consiste la reforma tributaria anunciada por la presidenta de la República, Xiomara Castro. Toca resolver esos desequilibrios a través de, como lo anunció ayer la presidenta, una ley de justicia tributaria en el que quien más tiene debe pagar más. En esta reforma, además, se incluye la revisión de las exoneraciones fiscales que, según estimaciones de los expertos, ya superan los 58.000 millones de lempiras anuales. No se trata de eliminación, se trata de hacer justicia, en las 40 leyes que fueron creadas para beneficiar a un sector pequeño y 10 leyes que fueron creadas para imponérselas a las grandes mayorías. Los economistas y representantes de la empresa privada consideran acertada la decisión del gobierno y aseguran que esta medida ya había sido planteada en administraciones anteriores. Tenemos un sistema tributario regresivo, lo que significa que los que más financian el presupuesto público son los pobres, los de menos ingresos, a través de impuestos al consumo, impuestos indirectos, impuestos a la producción, a la venta. Aquí es de agarrar el toro por los cuernos y arrancar. Esperamos de que, bueno, estamos seguros, es más, que este año 2023 va a ser ya de mucho trabajo, ya va a ser un periodo en el cual sí vamos a ver la inversión como debería de fluir, el desempeño de varias instituciones. Se trata de crear un instrumento justo en el pago de los impuestos en Honduras, aseguran las autoridades. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Los empresarios están justificando los constantes incrementos a los precios de los alimentos al alza de los insumos en el exterior, nos dice el periodista Wilfredo Alvarado. Los empresarios reconocen que a diario los precios de los productos de primera necesidad incrementan, pero justifican estas alzas a la inflación importada, lo que impacta en la producción nacional. De esta inflación, alrededor del 50% corresponden a inflación importada. Por su parte, la inflación de alimentos se situó en 16.25%, con un incremento del 9.15% en comparación al 2021. Pero estas alzas de precios han sido permanentes durante el mes de enero, aseguran representantes de las centrales obreras, a vista y paciencia de las autoridades encargadas de controlar dichos precios. Entonces creemos que es necesario que un ingreso para un hogar tiene que ser por lo menos 25.000 lempiras, porque aún así, si está pagando vivienda, si está pagando alquiler, tiene que pagar también alquiler. Los servicios básicos son tan caros que a veces no se puede cubrir este tipo de servicios. Pese a lo anterior, las autoridades del gobierno de momento descartan aplicar una nueva estabilización de precios tal como se dio el pasado mes de diciembre. No la tenemos contemplada por los momentos, esperemos de que todo esto sea parte de esta intermediación inescrupulosa. De acuerdo al boletín de la empresa privada, esta alza en costo de los alimentos a su vez provocó una caída en la demanda interna de bienes y servicios en el mercado nacional. Este es un informe para 11 Noticias. Con la llegada del verano van a venir los racionamientos de energía en todo el país. La llegada del verano es de suma preocupación para expertos y el sector productivo del país, porque se vienen evidentes racionamientos de energía, producto de no tener una planificación avanzada y ni una improvisación salvaría ya esta problemática. Es demasiado tarde para contar con energía nueva y sobre todo potencia, que es lo que nosotros demandamos, para poder definitivamente contrarrestar el tema de racionamientos. Entonces, este año, igual que el año pasado, vamos a enfrentar racionamientos y definitivamente vamos a generarle pérdidas a la economía hondureña. ¿De cuánto se habla la pérdida? Recordemos que ahorita el déficit que tenemos, el año pasado el pico de demanda máximo fueron de 1.800. Los empresarios aseguran que si se procede a la generación de energía local, no habría necesidad de pasar estas acostumbradas crisis que tanto daño hacen a la economía. La parte que se está actuando para satisfacer esa futura demanda no va acorde con las tendencias mundiales de generar energía más renovable
sino que estamos comprometiendo al país con más energía fósil que no la tenemos acá y que va a ser más cara. Los dirigentes de la micro y pequeña empresa lamentan que sean ellos los grandes perdedores con los cortes de energía porque no tienen plantas para producir. Bueno, nos limitan nuestros horarios de trabajo, nos limitan nuestra capacidad de producción, de competitividad y también nos obliga a generar menos empleo porque se reducen los horarios de trabajo y por lo tanto nuestros procesos de producción son menores y por lo tanto tenemos menos recursos. Para 11 Noticias, Gerlin Díaz. El alcalde de Tegucigalpa, Jorge Aldana, en Cabildo Abierto, ha dado a conocer el informe de su primer año de gestión, destacando la eliminación de plazas fantasmas y anunciando millonarios proyectos para la capital hondureña. La Alcaldía Municipal del Distrito Central durante el Cabildo Abierto revelaron que en la administración anterior operaron redes de corrupción en la cual había empleados que no asistían al laboral y gozaban de jugosos salarios. Sin embargo, ahora se logró reducir estas plazas fantasmas en un 70%, según el director del despacho municipal, Russell Garay. Solo el año pasado encontramos que habían empleados que no habían venido a laborar durante 100 días consecutivos. Y eso era porque se están emitiendo permisos con goce de salario para que las personas se quedaran en casa y no vinieran a trabajar. De acuerdo al alcalde Jorge Aldana, el año 2023 es el más importante para la capital de Honduras, donde se anuncian proyectos importantes como la remodelación y modernización de los mercados municipales, con una inversión de 120 millones de lempiras. Mercado Perisur también, que va a tener esta inversión importante, y la Feria Villanueva, que esta próxima semana, Odín, empieza la construcción ya, ¿verdad? De la Feria Villanueva, que ya está en diseño, 30 millones de lempiras adicionales a los 120, con 196 locales, guardería, clínica y estacionamiento. Asimismo, el edil se refirió al proyecto Villa Solidaridad, a través de la cual se construirán 180 viviendas para las familias afectadas por el derrumbe de la colonia Guillén. Vamos a poder hacer realidad la construcción de 180 viviendas sociales, sí, pero dignas para la gente, no contenedores de lata, casas dignas para estas 180 familias que van a pasar a vivir al proyecto Vía Solidaridad. Entre los retos de la alcaldía municipal para el segundo año de su gestión es declarar al Distrito Central la ciudad más limpia de Honduras, ya que cada día recoger la basura tiene un costo de 1 millón de lempiras. Para 11 Noticias, Carolina Martínez. En la inauguración del año escolar, la presidenta Xiomara Castro ordena que se atienda a más de 1 millón de niños excluidos del sistema educativo nacional. Selectivo que corresponde al año 2023, ordenando al secretario de Educación, Daniel Esponda, poner por obra el plan de refundación para la educación que incluya la atención a más de 1 millón de niños que están fuera de las aulas de clases, producto del manejo inadecuado los 12 años anteriores. Su misión es presentar el plan de refundación de la educación en Honduras a corto, mediano y largo plazo hasta que ningún niño y niña de Honduras esté fuera de las aulas escolares sin recibir el pan del saber. Antes de que termine mi gobierno, iniciemos el proceso para una universidad en materia marítima, ambiental y biológica. Declaro, desde esta zona tan bella de Honduras y con una histórica pobreza que tenemos que superar, declaro inaugurado el año escolar 2023. El secretario de Educación responde que se cumplirá con el compromiso para una atención integral de 2.2 millones de jóvenes y niños con la dotación de alimento escolar, además de dar cumplimiento al plan de alfabetización Yo Sí Puedo, con la ayuda de expertos de Cuba, como parte de una alianza entre el gobierno hondureño y su par de la isla caribeña para declarar Honduras libre de analfabetismo. Tenemos la tarea titánica para el cierre del 2024, declarar por primera vez en la historia de este país
a Honduras libre de analfabetismo. Los directores de los centros educativos esperan que, contrario a las pasadas administraciones, se les dote de los fondos para la matrícula gratis, fondos vitales para funcionar con los requerimientos mínimos. Las carencias son las mismas de todos los años anteriores. La dirigencia magisterial cree que es un imperativo unir esfuerzos para cumplir las metas establecidas, pero con la colaboración de los padres de familia. 2.2 es la meta, cerrando el año 2022 con 1.870.000. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. En temas de salud, las autoridades contemplan la posibilidad de extender la emergencia sanitaria por gripe aviar. El aumento de muertes en pelícanos en la zona atlántica del país mantiene encendidas las alarmas en las autoridades de SENASA. Ante esto, dan a conocer que en las últimas 24 horas se han detectado al menos 260 muertes de estas aves por gripe aviar, por lo que piden a la población tomar nuevas medidas. La vigilancia de toda la zona, ya tenemos caracterizada toda la zona. Y bueno, esto no es una nueva medida, esto lo hicimos desde el primer día. Es la caracterización de toda la zona, muestreo del tema de aves de traspatio. Asimismo, reportan que los manatíes que están siendo afectados por esta enfermedad y que hasta el momento solo uno tuvo diagnóstico positivo por el virus. Hay que estar pendientes para evitar el contagio y a las autoridades de SENASA pues establecer los cercos epidemiológicos. Por otra parte, los expertos argumentan que los ciudadanos deben tomar precaución con cualquier ave de traspatio o que tengan en sus hogares por una posible infección. Sin embargo, es posible que por este incremento de muertes en pelícanos se extienda la emergencia sanitaria por 90 días más. Cualquier animal dejo que encuentren muerto, que no lo toquen, simplemente que le avisen a las autoridades para que lo cremen o lo entierren. De tal manera pues que es una amenaza en potencia y es una enfermedad que el peligro es que tiene una tasa de fatalidad muy elevada. A raíz de este centenar de casos de gripe aviar que han sido detectados en Honduras, el país sigue conservando su insignia de un territorio libre de gripe aviar en humanos a nivel nacional. Para 11 Noticias, Valeria Rojas. El COVID sigue afectando a los hondureños. Contagios por COVID-19 continúan en incremento en el país a raíz de la renuencia de la población hondureña a las vacunas contra el virus. La ocupación hospitalaria en los centros asistenciales se reporta de un 22%. En este momento tenemos 5 pacientes hospitalizados, de los cuales 2 se encuentran de manera estable, tenemos 2 pacientes en estado grave y tenemos un paciente en estado crítico. De estos 5 pacientes, 3 de ellos se encuentran con un esquema incompleto de vacunas. Ante esta situación, los galenos manifiestan que aún en el país no se ha librado del virus, sobre todo aquella población que tiene enfermedades de base como la hipertensión, diabetes, entre otros padecimientos. Es una vacunación que no cubre el espectro que puede dejar el COVID con sus nuevas mutaciones. Entonces es necesario que el gobierno acelere los trámites para poder traer la vacuna bivalente. Actualmente, el Hospital del Tórax de la capital reporta 5 pacientes en condición grave, sin ningún registro de inoculantes. Asimismo, los demás centros que manejan ambulatoriamente los casos. Detectamos, tanto en la emergencia de adultos como de pediatría, bastantes casos con COVID que no ameritan hospitalización más su manejo en casa. Igual en las Clipper, cualquier cantidad de pacientes que llegan con sintomatología y pues es lamentable que muchos de ellos no tienen completo su esquema de vacunación. Así. Los expertos piden a la población que con la llegada de la vacuna bivalente con el primer lote, que será para las personas que presenten un cuadro de riesgo, acudan a los centros de vacunación para evitar que se propague el virus. Para 11 Noticias, Valeria Rojas. Las autoridades de la Secretaría de Infraestructura que dirige Mauricio Ramos y la de la capital que dirige Jorge Aldana tienen un anuncio bueno para los que viven en Zorra Grande. La salida a Olancho se va a construir ese tramo que está destruido totalmente. Giovanni. A un costo de 178 millones de lempiras se comenzará la pavimentación de cerca de 8 kilómetros de la salida de la capital al departamento de Olancho, obra que propiciará el descongestionamiento vehicular en las zonas en horas pico. Esta carretera ya la ha arropado el desarrollo urbano de la ciudad capital. Eso ha provocado flujos vehiculares en exceso, que tal y como fue construida la carretera, con sus características hace
35, 40 años ya colapsó. El proyecto es en conjunto con la Alcaldía Capitalina y la Secretaría de Infraestructura y Transporte en 3.7 kilómetros y se ampliará de 2 a 3 carriles y se estudia la posibilidad de dotar de 4 carriles en los primeros 4.4 kilómetros. Las obras están para 12 meses, empezando ahorita en unos 15 días. Ya se están haciendo trabajos preliminares de topografía y se está esperando el informe preliminar de la supervisión. El compromiso de la empresa constructora y de supervisión es tener concluida la obra en los 12 meses. Para evitar inconvenientes habrá vías alternas. Inclusive dentro de la partida presupuestaria existe darle mantenimiento a este tramo del Lolo para utilizarla como vía alterna. La obra incluye estabilización de suelos, mejoramiento del drenaje pluvial, revisión de fallas, mitigación ambiental y mantenimiento del tramo de la carretera de la aldea El Lolo. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Gracias, Giovanni. Nos vamos, está listo Marlon Mejía un momento para traerles la actividad deportiva nacional e internacional. Mañana hay jornada, dice, solamente un juego para el jueves. ¿Le escucharon la petición? No, no es petición, yo sabía. Bien, nos vamos. Nos vamos, feliz noche, que estén bien. Gracias.